Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, esta vez con la materia de Bioestadística 2. Como ya lo saben, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica en sede Sucumbíos y estoy cursando lo que es la carrera de Biología. Les voy a explicar lo que es el ANOVA, sus características principales, breves ejemplos y las hipótesis correspondientes. Primeramente, empecemos a definir lo que es un ANOVA. Un ANOVA es un método que se usa para comparar las medias de varios grupos de datos. El método de la estimación se basa en dos tipos de varianza que existen: dentro de las muestras y entre las muestras. Dentro del ANOVA también existen dos clases de hipótesis: la alternativa y la nula. Básicamente, la nula expresa igualdad y la alternativa expresa diferencia. En la hipótesis nula se plantea que todas las medias de los grupos son iguales, y la hipótesis alternativa, al menos una de las medias de los grupos es diferente. Una vez obtenida estas hipótesis, para aceptar o rechazar la hipótesis nula se utiliza el estadístico de la prueba F. De prueba F, o también denominado Fisher. Esta es una distribución de probabilidad que se usa básicamente para comparar las varianzas y solo toma valores positivos. Es una distribución sesgada a la derecha. Debemos tomar en cuenta que, de acuerdo al teorema del límite central, si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, la media de la muestra tiene una distribución aproximadamente normal. Bien, como les había mencionado, que la ANOVA trata de las varianzas entre las muestras y dentro de las muestras. A continuación les voy a explicar un ejercicio vinculado a esto. Espero que me sepan entender. Bien, como ya les había mencionado, que vamos a realizar un pequeño ejercicio de la ANOVA, a pesar de que ya tenemos la noción básica de que la ANOVA busca comparar lo que es las medias. Se ha realizado un estudio determinado en el cual se busca comparar las medias de los datos de los siguientes tres grupos. Como podemos ver, cada grupo contiene 4 valores que equivale a n, de los cuales se ha procedido a calcular la media y la varianza de cada grupo, dándonos como un resultado de la media de 5,8 en el primer grupo y 7 en el segundo grupo y en el tercero, con una varianza de 4,9 en el primero, 0,7 en el primero, y en el grupo 3 una varianza de 6. Posteriormente vamos a calcular la media de las varianzas de los tres grupos, para lo cual vamos a sumar las varianzas de cada uno de los tres grupos. En este caso, del primer grupo tenemos una varianza de 4,9 más 0,7 del segundo y más 6 del tercero. Estos datos se dividen para el número de grupos existentes, que son 3, dándonos como un resultado de 3,9. Este valor, 3,9, nos refleja la varianza dentro de las muestras. Posteriormente vamos a calcular la varianza entre las muestras, para lo cual se requiere la media de cada grupo y posteriormente se utiliza lo que es la varianza. Como podemos ver, en el primer grupo la varianza equivale a 4,9, en el segundo a 0,7 y en el tercero a 3. Ya todos estos valores lo que vamos a hacer es restar para el valor calculado de la varianza dentro de las muestras, 3,9 respectivamente. Este valor se lo eleva a su vez al cuadrado, y así en cada uno de los grupos, dividido para el número de grupos presentes menos 1. Ya, una vez realizados estos cálculos, se obtiene como resultado de 15,7 dividido 2, ya que resulta de 3 menos 1.
Esto nos da un resultado de 7,8. El valor de S al cuadrado se denomina varianza entre las muestras. Este valor de S al cuadrado se debe despejar para poder obtener el valor entre las muestras o varianza entre las muestras. Despejando la fórmula tenemos que S al cuadrado es igual a N por S al cuadrado basado en lo que es la media. Simplemente reemplazamos valores. 4 que equivale al número total de datos por 7,8 encontrado de la fórmula varianza entre las muestras, dándonos como un resultado de 31,2. Posteriormente tenemos que determinar el valor de F calculado y el valor de F crítico. F calculado se calcula a partir de la varianza entre las muestras y la varianza dentro de las muestras. Aplicamos los valores. La varianza entre las muestras equivale a 31,2 y la varianza dentro de las muestras equivale a 3,9, dándonos como un resultado de F calculado igual a 8. El F crítico vamos a calcular en la base de datos Excel con la función imp_fcd, basado en un nivel de significancia de 0,05. Una vez realizados estos cálculos en Excel, obtenemos que el valor de F crítico equivale a 4,2565 y el F calculado es igual a 8. De acuerdo al planteamiento de la hipótesis, tenemos que la hipótesis nula indica que todas las medias de los grupos son iguales. Y la hipótesis alternativa nos dice que al menos una de las medias de los grupos es diferente. Se sabe que si F calculado mayor o igual a F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Y si el F calculado es menor que el F crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. De acuerdo al ejercicio que hemos realizado, hemos llegado a obtener que el F calculado es mayor al F crítico. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de la media de los grupos es diferente. Además, dentro de este ejercicio que hemos realizado, también podemos conocer el método de rechazo o aceptación del valor P. Como ya sabemos que si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Y si el valor de P es mayor al nivel de significancia, entonces no se rechaza la hipótesis nula. El valor de P se calcula en Excel con la función dist_fcd. El valor X es F calculado. En el caso del ejercicio planteado es 8. Una vez realizada esta operación, tenemos que el valor de P es igual a 0,01 con un nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, el valor de P es menor al nivel de significancia. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de la media de los grupos es diferente a las demás. El ANOVA también se clasifica en análisis de varianza simple. ¿En qué consiste este? Es un método que analiza la relación entre una variable dependiente cuantitativa y varias variables independientes cualitativas. También en ANOVA es indispensable que conozcamos qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente para poder llevar a cabo correctamente los ejercicios. Caso contrario, tenemos errores durante el proceso. Bien, una variable dependiente es una variable que se desea estudiar. Sus valores sí se miden y dependen de otras variables. Por ejemplo, el crecimiento de una sandía va a depender del abono, de la temperatura o de la humedad. Y la variable independiente es una variable que se puede controlar o modificar para estudiar su efecto en la variable dependiente. Como lo había mencionado en el ejemplo, una variable independiente puede ser el abono, la temperatura o la humedad, que lo había dicho en el ejemplo de la sandía.
Básicamente, en el ANOVA nos vamos a encontrar que a la variable dependiente se le denomina variable de respuesta y a la variable independiente se le denomina factor. Por otra parte, como les había dicho, que en ANOVA debemos tener muy en cuenta los datos al momento de ingresarlos, para lo cual se requiere de que se cumplan 3 supuestos al momento de que estos datos sean válidos. Uno, de los grupos tienen una distribución normal o deben presentar distribución normal. El segundo, las varianzas de los grupos deben ser homogéneas y las muestras deben ser independientes entre sí. En lo que respecta a la normalidad, se puede utilizar lo que es un histograma, un gráfico de probabilidad normal y las pruebas de contraste de normalidad. Básicamente, lo que un gráfico de probabilidad normal indica es los valores observados de los datos y las puntuaciones zetas teóricas de una distribución normal. Esta prueba nos dice que si los puntos tienen un patrón aproximadamente lineal, se sugiere que los datos tienen una distribución normal. Y las pruebas de contraste de normalidad son métodos que analizan numéricamente si los grupos tienen distribución normal. Dentro de esto se emplea lo que es la prueba de Shapiro-Wilk cuando es la muestra menor o igual a 50 y la prueba de Kolmogorov-Smirnov se usa cuando la muestra es mayor a 50. La varianza de los grupos sean homogéneos. Esto significa que se puede utilizar la prueba de Levene o un gráfico de residuos para verificar si los datos presentan este supuesto. El tercer requisito, suposición, nos indica que las variables no deben estar relacionadas o asociadas entre sí, deben ser independientes. Bien, como les había explicado los supuestos o los requisitos de la ANOVA para que los datos sean válidos, pues a continuación les voy a explicar un breve ejemplo para que podamos entender más y comprenderlo más, que es el ANOVA y los ejemplos. En el ejemplo que les estoy presentando ahorita es uno de los de ANOVA, utilizando lo que es un programa más formal denominado el programa SPS. Lo que hemos determinado en el primer gráfico es las pruebas de normalidad. Como sabemos que la muestra es menor que 50, hemos utilizado la prueba de Shapiro-Wilk. Para obtener esos cálculos se estableció el programa en la opción analizar, estadísticos descriptivos, posteriormente explorar, luego transferimos la variable de respuesta a lista de dependientes y transferir el factor a la lista de factores. En gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas, clic en continuar y aceptar y se visualiza el cuadro que podemos observar en la primera parte. Lo que nos refleja este cuadro es que todos los grupos en el valor de P, donde dice SIG, representa ese valor. Entonces es mayor a 0,05 nivel de significancia, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Entonces se sugiere que todos los grupos tienen una distribución normal. En el segundo gráfico lo que hemos intentado determinar es la homogeneidad de las varianzas. Bueno, en el cuadro que dice estadísticos descriptivos, básicamente lo que se ha definido primeramente es calcular la media y la desviación estándar de cada uno de los grupos de dosis de submelamastina con la variable dependiente en hemoglobina en sangre. Para obtener este gráfico se dirige uno a las opciones analizar, modelo lineal general, univariado. Posteriormente transferimos la variable de respuesta a variable dependiente y el factor a factores fijos. En gráficos, transferir el factor al eje horizontal, pulsamos añadir, continuar. En post-hoc transferimos el factor a pruebas post-hoc y para seleccionar Tukey, posteriormente continuar. En guardar, clic en no estandarizados, en valores pronosticados y seleccionar no estandarizados en residuos.
En opciones seleccionamos estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad, gráficos de dispersión versus gráficos de niveles. Clic en continuar y aceptar. Los gráficos nos indican que con las dosis de sulfameracina de 0 gramos tiene una media de 7,2, de 5 gramos 9,3, de 10 gramos 9,03, de 15 gramos 8,7 y las desviaciones estándar observadas respectivamente. La tabla de hemoglobina en sangre, en el primer gráfico, trata de determinar en sí los subconjuntos homogéneos que se ha realizado en el análisis de este. Esta tabla nos indica que la media del grupo con 0 gramos de sulfameracina pues es significativamente diferente con respecto a las demás. Y mientras que las medias de los grupos con 5, 10 y 15 gramos de sulfameracina pues no presentan significancia diferente. La prueba de igualdad de Levene de varianzas de error nos indica que el valor de P es mayor a 0,05 en todos los grupos. Entonces, pues se rechaza la hipótesis nula y se sugiere en este caso que las varianzas de los grupos son homogéneas. Bien, esto es lo que les he presentado de los ejemplos de ANOVA. Bien, espero que me hayan entendido acerca de lo que es el ANOVA, sus características y sus ejemplos, y me han sabido comprender lo explicado ante el video. Muchas gracias.